Hace algunos años atrás, hace muchísimos años, los púlpitos era un lugar de terror, inspiraba miedo. El púlpito en los tiempos de antes era considerado como el monte de Sinaí. Se manifestaba la ira terrible de un Dios santo. Tanto así que nosotros podemos ver cómo en nuestra época eso ha cambiado muchísimo. Los púlpitos ya no son un lugar, una amenaza para el pecador. No es un lugar donde se expresa la ira de nuestro Dios. Es un lugar de entretenimiento, de charlas, de consejos motivacionales, pero se ha perdido la esencia de lo que es el trono de Dios. Y la realidad de esta gran verdad que se practicaba en los tiempos de antes era una, y era que el pecador se arrepintiera de su condición para que hallara salvación. Es por eso que en esta tarde, hoy, nosotros vamos a continuar con la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, con la doctrina del arrepentimiento para vida y salvación. Esta doctrina ocurre en el corazón del hombre, del pecador, pero involucra, sin duda alguna, a toda la persona en una decisión de alejarse de su pecado. Yo creo que la doctrina del arrepentimiento es fundamental para cada uno de nosotros. Y digo que es fundamental, hermanos, porque la doctrina del arrepentimiento es el fruto de la regeneración. Si tú dices, profesas, proclamas, escribes, hablas de que tú eres un hombre o una mujer regenerado y no te arrepientes, es mentira. Es falso, totalmente. La realidad de que tú te has apropiado de una regeneración es el arrepentimiento continuo hasta el fin de tus días. Esa es la gran verdad. Y es por eso que el día de hoy yo he titulado este sermón tal cual como lo expresa el capítulo 15 de la Confesión de Fe, del arrepentimiento para vida y salvación. Es un breve sermón que está estructurado de la siguiente forma. En primer lugar, nosotros veremos una descripción del arrepentimiento para vida. Y en segundo lugar, hermanos, hablaremos sobre los elementos del arrepentimiento para vida. Mi intención en este momento es uno, y es muy sencillo, que el arrepentimiento nos lleva a rechazar el pecado para vivir de manera obediente en la presencia de Cristo, en la presencia de Dios. ¿Tú quieres vivir para la gloria de Dios en todo lo que hagas? Tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Si tú no te arrepientes de manera constante y diaria de tus pecados, es mentira que vas a poder vivir para su gloria. Es aquí donde nosotros, si realmente valoramos lo que es un sistema de valores alto que el Señor nos da como sus hijos, entonces nosotros debemos ser conscientes de que necesitamos arrepentirnos de nuestro falso arrepentimiento. Esto sucede mucho, ¿sí? Debes arrepentirte de tu falso arrepentimiento. Tú hoy quizás estás acá molesto o molesta, no sé. Quizás estás incómodo, debes arrepentirte de eso. Quizás a veces te acercas a un devocional en casa con tus hijos, obstinado, porque te fue mal en el trabajo. Arrepiéntete de eso. Quizás no abriste la boca para hablarle del evangelio a alguien en el trabajo o en el carro donde venías. Arrepiéntete de tu falso arrepentimiento. Somos llamados a arrepentirnos, hermanos y amigos. El arrepentimiento no ocurre una sola vez en la vida. El arrepentimiento ocurre durante toda nuestra vida. Eso significa de que nosotros somos miserables y pecadores y que necesitamos de un Salvador. Por esto que voy a utilizar el libro de Hechos, y quisiera que vayan allá un momento, capítulo 2, versículo 37 y 38. Invito que en sus casas lean el primer sermón de Pedro, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, y solamente voy a hablar sobre los efectos del sermón de Pedro, versículos 37 y 38. Dice la palabra de nuestro Dios: al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén.
¿Qué haremos? Hermanos, eso es lo que causa o el efecto de un sermón que muestra lo terrible de nuestro Dios. Todo púlpito debe estar impregnado de la verdad escritural. Y en este caso, todo sermón debe llamar a su audiencia a arrepentirse constantemente de sus pecados. El apóstol Pedro ha dado un sermón donde él le ha dicho a su audiencia que ellos son los principales responsables de la muerte del Salvador. Y fíjate cómo Pedro le llama al Salvador, a Jesús. Versículo 36. A este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Ustedes son los responsables de la muerte de Jesús. Fíjate lo que Pedro dice acerca de este Jesús. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esas últimas palabras han destruido a toda la audiencia de Pedro y gran parte de ellos dicen, ¿qué haremos? Su corazón está sensible a las verdades que Pedro ha proclamado. Y es allí donde debes entender que cuando Dios llama eficazmente, les da un arrepentimiento para vida. Hermanos y amigos, cuando tú lees que los corazones de estos hombres se volvieron sensibles al sermón de Pedro, y cuando ellos preguntan, ¿qué haremos? Eso es una clara demostración de ese llamamiento eficaz que nuestro hermano hablaba hace unas semanas atrás. Dios llama eficazmente a los hombres por medio de nuestros sermones, por medio de nuestros consejos, por medio del estilo de vida que llevamos. Dios llama eficazmente a los pecadores. Pero, ¿cuál es el fin de esto? El fin es que los hombres se arrepientan para vida. Ese es el fin. Fíjate lo que dice el párrafo 1. A pesar de que muchos se convierten cuando son adultos, Dios en esa elección les da arrepentimiento para vida. Párrafo 1. Pero cuando lees el párrafo 5, al concluir el párrafo 5, dice la necesidad de la predicación constante del arrepentimiento, no solo para el pecador, sino también para los creyentes. Los pecadores no solo están necesitados de esta clase de sermones. Nosotros como cristianos estamos urgidos de arrepentirnos constantemente de nuestros pecados. Pero ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio radical, completo, de vida, hermanos. Se trata de un cambio, de una postura diferente, de un giro completo, absoluto. Alguien ha descrito el arrepentimiento de la siguiente forma. Es una tristeza sentida de corazón por causa del pecado. Una renuncia al pecado y un propósito sincero de olvidarlo y caminar en obediencia a Dios. ¿Recuerdas las primeras palabras del versículo 37? Al oír esto, al oír el sermón, compungidos de corazón, sensibles de corazón. Entonces, el verdadero sermón centrado en Cristo lleva a los pecadores a que sus corazones sean sensibles y arrepentirse. Dios llama eficazmente, pero ahora los pecadores tienen la necesidad de decir, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro le dice, arrepentidos. ¿Por qué? Porque son culpables. Tú y yo somos llamados esta tarde a arrepentirnos. Por lo menos a esa. Arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete. Arrepiéntete por lo que has hecho en la semana. Arrepiéntete por lo que has hecho en este día. Arrepiéntete por lo que tú estás sintiendo y estás pensando en este momento. Arrepiéntete. Necesitas arrepentirte. Necesitas entender que el arrepentimiento es una tristeza sentida de corazón. No estamos hablando acerca de un remordimiento. Estamos hablando acerca de un arrepentimiento genuino y sincero. ¿Cómo sé yo si el arrepentimiento es sincero? Sencillo. Fíjate, tristeza sentida de corazón. El verdadero arrepentimiento surge adentro. Tu corazón es sensible a esas verdades. Por ende, sientes tristeza.
Ahora, podemos hablar otra definición acerca del arrepentimiento. Podemos decir que el arrepentimiento es dejar de adorar dioses paganos para adorar al Dios verdadero y único, el Dios de la Biblia. ¿Recuerdas Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9? Os convertís de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y al Dios verdadero. Entonces, somos nosotros llamados a hacer lo mismo que los hermanos en Tesalónica, a convertirnos. Y si te has convertido, entonces necesitas arrepentirte. Dicho esto, vamos a pasar a la segunda parte, los elementos del arrepentimiento. El arrepentimiento es la consecuencia de una fe verdadera. Porque tú te arrepientas no significa que tú obtienes la justificación. No. La justificación Dios te la da, pero el arrepentirte es algo que tú debes hacer. Es diferente. El arrepentimiento es un fruto de la regeneración debido a la justificación. Ahora bien, si tú dices esta tarde que crees en Cristo, entonces tú te arrepientes. Así que toda persona que dice yo profeso o yo creo o mi confesión es la confesión de fe del hombre, quiere decir de que tú te has arrepentido. Hermanos, como lo expresa de una forma clara el párrafo 3 del capítulo 15, el arrepentimiento es una gracia evangélica, con el propósito de vivir delante del rostro de Dios. Así que te arrepientes con el único fin de vivir delante de su presencia. ¿Cómo puedo vivir yo delante de la presencia del Rey? Arrepintiéndome de mis pecados. Y te digo algo, es arrepentirte de manera concreta acerca de tus pecados. Esto no se trata de que vas a llegar en la tarde o ahorita en la noche y llegas allá a la casa, gracias Señor por este día, amén, ya, fin, se acabó. No. Usted debe llegar esta noche a la casa y en su devocional, en su altar familiar, usted dice, Señor, perdóname por lo que hice hoy. Hoy llegué al trabajo y estuve malhumorado con todos mis compañeros. Arrepiéntete de eso. Y debes decir de manera clara, Señor, perdóname porque yo no saludé a Juan. Perdóname porque con Pedro y con María yo los ignoré. Arrepiéntete de eso. Y de esa manera, fíjate, lee la confesión, párrafo 3. Es de una manera muy clara como la confesión te lo enseña. Si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Dios, en el pacto de gracia, ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen de esta manera y caigan de esta forma, sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Fíjate lo que expresa el párrafo 2 del capítulo 15. Si tú como creyente regenerado, tú has pecado, entonces debes arrepentirte porque Dios ha dejado esto con la finalidad de que seas renovado. ¿Para qué? Para que aprendas a vivir delante de su presencia. Es imposible que vivas delante de la presencia de Dios para su gloria si no te arrepientes. Es imposible, hermano. Por lo tanto, este arrepentimiento debe continuar a lo largo de tu vida. Párrafo 4. Puesto que el arrepentimiento debe continuar a lo largo de toda nuestra vida, debido al cuerpo de muerte de sus inclinaciones, es por tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozcas. ¿Te has dado cuenta, entonces, que es una demostración de humildad cuando tú llegas y reconoces tus faltas y te arrepientes de esos pecados concretos que ni siquiera deseas mencionar?
por tu orgullo, o por tu manera pecaminosa de vivir, o por el estilo caído que te agrada y en el cual te deleita. Fíjate, el Señor te llama, hermano, a ti específicamente en este momento, por medio de esta doctrina, a arrepentirte. Ahora, ¿cuáles son los elementos del arrepentimiento? En primer lugar, el elemento intelectual. Eso lo hallamos en el párrafo 3. Y este elemento intelectual tiene que ver con ser conscientes del pecado. Y aquí quisiera mencionar lo que David expresaba en Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. ¿Con qué? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, debido a las multitudes de mis pecados. Y luego el mismo David dice, contra ti solo he pecado. Fíjate de la manera en que David habla. Son mis pecados, son mis rebeliones. Él está consciente de sus propios pecados. Hermano, te pregunto, esta tarde, ¿estás consciente tú de tus propios pecados? ¿O el pecado ya se ha enseñoreado de ti? ¿Eres consciente del estilo de vida que estás llevando? Amigo, fíjate, si esto es tan difícil en la vida de un creyente, ¿qué queda para ti? Que ni siquiera conoces a Cristo, el Dios que perdona nuestros pecados. Si para el creyente es difícil el poder vivir de esta manera, para ti es mucho más. Pero hay alguien, es Cristo, el Salvador, el que ha perdonado los pecados. Fíjate, por un momento alguien decía, Joel Vicky, si tú fueras a enseñar un atributo a uno de los niños, a una persona, ¿qué atributo de Dios escogerías? Y él dice, yo hablaría acerca de su santidad. Creo que la santidad arropa todo. Bueno, y es su santidad la que nos lleva a nosotros a admitir nuestros pecados para arrepentirnos y poder acercarnos ante su trono. Pero de repente tenemos lo que hemos leído en el Evangelio de Lucas. Hay un hombre que ha llegado al cielo y que está con Dios y que nunca fue bautizado, ni parte de una iglesia local, ni miembro de una iglesia. Nunca se le habló acerca de la justificación por fe o acerca de la doctrina del arrepentimiento, pero está en los cielos. Pero ¿quién lo ha invitado? El de la cruz. El de la cruz lo ha invitado. Y como el de la cruz lo invitó, ¿quién lo puede sacar? Nadie. Amigo, el de la cruz te invita. Te invita de la misma manera que invitó al ladrón. Pero recuerda, el ladrón admite a su compañero de que ellos están allí porque se lo merece, consciente. Es consciente de su pecado. Tú debes ser consciente de tu pecado. Tú te mereces el infierno. Tú te mereces la condenación. Pero en medio de todo eso, dice, acuérdate de mí. Jesús, acuérdate de mí. Salvador, acuérdate de mí. Te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Arrepentimiento genuino, primer elemento, intelectual, conocimiento, reconoce tu pecado. Segundo elemento, emocional. Esto tiene que ver con la causa de la tristeza según Dios. ¿Sabes lo que causa el pecado? Tristeza. El pecado nunca causa deleite, amigo y hermano, te lo digo. El orgullo nunca puede causar deleite. La inmoralidad nunca causa deleite, nunca. ¿Qué causa el pecado? Tristeza. Y es allí donde hay que recordar las palabras de Pablo a los corintios. Una iglesia pecaminosa, carnal, impura. ¿Y sabes lo que Pablo dice? Me alegro que esta tristeza sea para vuestro arrepentimiento. Segunda de Corintios 7, 9 al 10. Contristados para arrepentimiento. Hermanos, si tu pecado en esta tarde te está causando dolor, me gozo por eso. Como el apóstol Pablo dice, me gozo.
Me gozo de que tu pecado te esté causando tristeza. ¿Sabes por qué? Porque esa tristeza es para arrepentimiento. Pero ¿sabes cuándo me duele? Cuando ese pecado causa deleite en tu vida y cuando deseas vivir de esa manera. El tercer elemento y último tiene que ver con la voluntad. El párrafo 3 dice, ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Esta voluntad, este elemento de la voluntad, tiene que ver con la decisión de dejar el pecado y volverse a Dios pidiendo perdón. Te pregunto, hermano, ¿eres capaz en este momento, a través de este breve sermón, tú eres capaz de renunciar a tu pecado? ¿Eres capaz de renunciar a esa postura que tienes y que has estado arrastrando todo este tiempo? ¿Eres suficientemente humilde para hacer esto? Este es el tercer elemento. No solo conocimiento, no solo tristeza. Tú necesitas hoy tomar la decisión de dejar el pecado. Dejar esa postura. ¿Con qué fin? Vuélvete a Dios. Ese gran Dios, hermano, que está allí para ti. Ese Dios que está allí para restaurarte. No para salvarte nuevamente, no. Él está allí para devolverte el gozo de la salvación. Él está allí para devolverte la alegría que trae la salvación, los beneficios de la salvación. Él está allí para darte lo que tú has dejado. Y es allí donde tenemos el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 20, donde dice que se deben arrepentir y se deben convertir a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cómo sabemos si ese creyente ha renunciado a su pecado y se ha vuelto a Dios? Porque tiene obras dignas de arrepentimiento. Estamos hablando de un estilo de vida totalmente diferente. Estamos hablando de cambios, hermanos. Cambios completos. Yo quisiera concluir ya, terminar esta doctrina acerca del arrepentimiento para vida y salvación, diciendo dos cosas. En primer lugar, iglesia, permanece el arrepentimiento como una parte continua en tu vida ante el pecado, o se ha debilitado esta actitud en tu vida. ¿Cuál ha sido el resultado de esa decisión que tú mismo has tomado? El arrepentimiento continuo y constante que tú debes tener, ese arrepentimiento aún es parte de ti, o tú ya te has debilitado en esto. Tú has dicho, no necesito arrepentirme. Yo no necesito hacer eso. ¿Cómo te ha ido? Quiero saber cómo te ha ido tu falta de arrepentimiento. No hace falta que respondas. Muy mal, muy mal, muy mal. Es notorio eso. Ahora, ¿cómo te ha ido cuando has abrazado el arrepentimiento todos los días y todos los días dices, Señor, perdóname, hoy hice esto? No quise hacerlo, pero lo hice. Y eres específico con ese pecado. ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿cierto? Y sigues luchando con eso mismo. Hoy lo volviste a hacer, pero te has arrepentido. O si no, pronto vas a arrepentirte. ¿Y cómo te vas a sentir? Bien, lo sé. Y aunque lo hagas mañana y pasado mañana, mientras te sigas arrepintiendo, te irá bien. Siempre te irá bien. Porque admites delante de tu Dios que tú eres débil, eres ineficaz y necesitas del Salvador. Querido amigo, el conocimiento que tienes sobre Cristo no es suficiente para alcanzar el perdón. Tú necesitas esta tarde una sincera tristeza por tu pecado. Y solo Cristo puede producirla. Solo Cristo puede producir esa sincera tristeza por tu pecado. Ahora bien, para finalizar, esta confesión de fe tiene más de 300 años. ¿Sí? Este pequeño libro, más de 300 años. Pero la vitalidad, su enseñanza, su doctrina, sigue tan vigente como hace 300 años atrás. Demos gracias al Señor por esto.